Hermanos en Cristo y amigos, una vez más, por la misericordia y la gracia de Dios, estamos aquí reunidos para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Pero como siempre vamos a invocar el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios Trino, el único Dios vivo y verdadero. Amado Padre Celestial, en nombre de Jesús te queremos dar gracias por un día más que nos has permitido vivir, Señor, porque tu palabra dice que en ti nos movemos y existimos, Señor. Y queremos pedirte perdón por todos los pecados que hemos cometido con nuestros pensamientos, palabras y acciones en este día, Señor. Que seas tu Padre Santo, perdonándonos cada uno de ellos, fortaleciéndonos en la fe que tú nos has dado, Señor, para que cada día podamos estar más asidos de tu gracia, Señor. Aparta de todos tus hijos toda trampa del diablo, toda tentación del mundo y de la carne, Señor. Señor, en estos momentos también te pedimos por las personas que aún no te conocen, o aquellas que van por caminos equivocados, Señor, pensando que van bien, para que seas tú poniendo personas idóneas delante de ellos que le puedan enseñar tu palabra en toda tu pureza y verdad, para que de esta forma puedan ser llevados al arrepentimiento y recibir el perdón de todos los pecados. Señor, queremos seguir orando por nuestros hermanos y amigos y vecinos, y te seguimos orando por Vanessa Cajas y Michael Pérez, Señor. Te seguimos orando por Camila Escobar Benítez, por Adrián Cajas y Andrés Cajas, Señor. Te pedimos para que seas tú, Padre Santo, los estés fortaleciendo, Señor, y sanando conforme a tu voluntad. Y que los estés prosperando en todo, tanto material como física y de salud, Señor. Pero lo más importante, que sigan prosperando en su alma, Señor. También, Señor, queremos darte gracias por el tratamiento de Alexandra Restrepo, de Medellín. Queremos también darte gracias por la mamá de Ana, porque ha seguido mejorando, Señor. Te damos gracias por ello, porque tú proveíste y aparejaste todo para la superación. Señor, también dejamos a nuestras hermanas Socorro de Medellín y de México, para que tú las sigas fortaleciendo en sus dolencias, Señor, para que cada día puedan estar más seguras de tu amor, Señor, y con la mira puesta en el cielo, sabiendo que allí no habrán enfermedades ni dolores, Señor. También, Señor, seguimos dejando en tus manos el tratamiento de Patricia, hermana de Nuri, Señor. La salud de Jorge, el hermano de Juan García, la seguimos dejando en tus manos. También seguimos dejando en tus manos, Señor, la salud de don Mariano, de Alexis y de nuestro hermano Rojas de Quibdó, Señor. Padre Santo, también queremos dejar en tus manos los papás de las hermanas Agudelo, el papá de nuestra hermana Piedad. También, Señor, queremos seguir dejando en tus manos a la mamá de Gloria Chica, Señor, para que tú sigas obrando sanidad en ellos conforme a tu voluntad. También seguimos orando por la recuperación, Señor, de Ana Ortiz, que va muy bien, Señor, y la honra y la gloria es para ti. También oramos por Juan, el esposo de Nati, hermana en la fe de República Dominicana.
Oramos por David Cano de Medellín, Señor, tú conoces las necesidades y las falencias de cada uno de ellos. Oramos por la salud de Miriam Carranza y para que sigas fortaleciendo a él y toda su familia. Nuestro hermano Osvaldo también nos ha pedido para que estemos orando por ellos, Señor, y los dejamos en tus manos, para que seas tú los que los puedas fortalecer, Señor. Oramos por Edilma, mamá de Marinela, Señor, también para que sigas fortaleciéndola, por Luisa Estudio y Antonio Ulloa, de Punta de Mata, Venezuela, Señor. Oramos por Camilo y David Torres, Señor. Gracias por los abuelos de Eliana y su mamá, Señor. Venimos orando también por ellos, Señor, para que tú sigas llevándolos en sus dolencias. Seguimos dejando en tus manos a nuestra hermana Clara de Quibdó y su hermana. Oramos por Dora Luz Rojas Patiño, Señor, y oramos por Yoli Vargas, por sus dolencias, Señor, para que tú sigas fortaleciendo y dándole sabiduría para llevar sus enfermedades y que Dios le ayude a mejorar su salud. Y también, Señor, oramos por Leonor Borges de Bogotá y todos nuestros hermanos en el mundo, Señor, que tal vez no sabemos que estén enfermos, pero te pedimos en el nombre de Jesús que si en estos momentos de enfermedad seas tú fortaleciéndolos y consolándolos. Te damos gracias, Señor, porque hasta el día de hoy nos has guardado de esta epidemia que hay. Y también, Señor, te damos la honra y la gloria por tus hijos que hayan sido infectados, Señor. Sabemos que tú tienes un propósito en todo y con todo en nuestras vidas, Señor. Por eso lo dejamos en tus manos y te pedimos también para que si es tu voluntad que se recupere, Señor, seas tú aparejando todo, pero también si es tu voluntad, Señor, que partamos de este mundo por causa de esa enfermedad. Te pedimos que seas tú manteniéndonos firmes en la fe, Señor, para que cuando lleguemos a tu presencia podamos invocar el nombre del único Salvador, el único mediador, Jesucristo. Por eso tu palabra dice que todo aquel que invocare el nombre de Jesús no será avergonzado. Y también, Señor, pedimos por aquellas personas que ultrajan y maltratan por enseñar la palabra de Dios. Sabemos que hay muchas personas en este mundo que son maltratadas, inclusive asesinadas, Señor, por predicar tu evangelio. Pero sabemos, Señor, que cuando estemos en tu presencia recibiremos esa corona de la vida. Podemos decir, como el apóstol Pablo, he corrido la buena batalla y he ganado la fe. Entonces, Señor, nos dejamos generalmente en tus manos para que tú sigas guardándonos, protegiéndonos espiritual, física y materialmente. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Hoy vamos a comenzar el estudio del mediador y los mediadores. Y en este estudio tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de intercesiones o personas que pueden interceder y mediadores. Y cuando hablamos como Jesús de mediador, ¿en qué contexto hablamos? Porque Él es mediador del nuevo pacto. Entonces vamos a aprender que hay muchas personas que dicen que es que pueden haber muchos mediadores, porque Pablo pidió que oraran por los gobiernos, por los pastores, por los líderes, para que viviéramos reposadamente, para que tuviéramos tranquilidad. También nosotros muchas veces, ahorita la oración es una oración de intercesión, claro, pero tenemos entonces que tener cuidado cuando hablamos de el mediador y los mediadores, porque cuando hablamos de el mediador estamos hablando en singular y de que no hay sino uno, y solamente hay un Cristo, solamente hay un Dios vivo y verdadero, solamente hay un Salvador, solamente hay uno que puede llevarnos a la vida eterna, solamente hay uno que puede perdonar nuestros pecados. Hay muchos mediadores que el mundo se ha inventado o que el mundo quiere poner porque es la mejor forma como el hombre se siente cómodo o como yo muestro mi ego. Yo mandé 15 misas a San Judas porque él me hizo un milagro. Yo le mando cada mes 10 misas a la Virgen María porque soy un devoto fiel de ella y ella me ayuda. Ojo, siempre que digo y hablo de la Virgen María, siempre repito lo mismo. Debemos de tener mucho respeto hacia ella y hacia los santos.
porque son nuestros hermanos en la fe, no están en estos momentos en la tierra, ni pueden hacer nada por nosotros, vamos a aprender. Pero entonces, ¿qué es un mediador? Como para entender. Y un mediador es alguien que nos ayuda a reconciliar de algún conflicto, sea delante de un tribunal o un juzgado, o nos facilita negociar o dialogar entre partes que están en disputa, fijando para ellos ciertas entrevistas o ciertas cosas. Eso en un sentido es un mediador y lo podemos ver en muchas partes. ¿Quién puede ser un mediador? Pues un mediador puede ser cualquier persona, si vamos a hablar del mundo, que esté física, mental y estudiadamente o esté preparada para esto, que según las exigencias de un Estado, esta persona pueda ser un mediador. Tal vez si necesitamos un mediador cuando tenemos un problema en un juzgado o algo, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos y conseguimos que un abogado que nos represente. Ese es un mediador que va a ir, venga, ¿qué pasó con don Elkin? Yo soy el representante legal de él, soy el abogado tal, aquí está mi carnet y vengo y quiero ver el sumario de él. ¿Qué pasó? Eso puede ser una clase de mediador. Pero ojo, en un sentido bíblico, el mediador es aquella persona que interviene entre Dios y el hombre. Y aquí tenemos que tener cuidado con algo. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que hay mediadores entre Dios y el hombre con el fin de comunicar la mente de Dios al hombre y con el fin de representar al hombre ante Dios. Y nosotros no podemos representar a nadie. Yo soy responsable de mis actos delante de Dios. Yo como mediador no podría decirle a Dios, Dios, yo vengo a pagarte los pecados de mis hijos. Dios, yo vengo a pagarte los pecados de mi esposa, o a ver qué negocio podemos hacer para yo pagarte los pecados de Julanito, de Julanita. No. ¿Por qué? Porque en ese sentido, en el mediador del nuevo pacto, solo hay uno, y se llama Jesucristo. La palabra de Dios dice en Proverbios 16:25 que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo tiene muchos mediadores. Aún hay personas que se creen ellos mismos como mediadores. Y diríamos, ¿cómo así? Que yo como mediador, claro, en el momento que yo hago obras para tratar de ganar el perdón de mis pecados, yo soy un mediador, yo lo estoy haciendo. Señor, yo no necesito el mediador que usted dice en la Biblia. Saquemos de la Biblia 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo puedo mediar, Señor, por medio de mis obras. Y cuando hablamos de estos mediadores que habían en el Antiguo Testamento, también tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque podemos escuchar expresiones. Hoy vamos a hacer una breve introducción, vamos a ver si alcanzamos a entrar a la clase. Podemos escuchar cosas como esta. Ah, sí, pero es que mire, el sacerdote en el Antiguo Testamento era mediador entre Dios y el pueblo. Sí, claro, pero era mediador de un pacto que no era perpetuo. Era mediador de un pacto de ley. Mire, los que hemos estudiado Levíticos y los que hemos visto los estudios de las clases anteriores de lo que podíamos comer y beber y esto, vemos cuáles eran las condiciones de este sacerdote. Y es cierto, el sacerdote era un mediador entre Dios y los hombres. Pero ojo, porque es que ahí tengo que ir a mirar que era un prototipo de ¿qué? De Cristo. Estos mediadores que hubieron en el Antiguo Testamento, todos eran un prototipo de Cristo. Los que venían, los que hacían el trabajo en el sacerdote, todas esas personas. Entonces tenemos que tener cuidado, porque si aplicamos esto en malos términos, podemos confundir la palabra mediador con un sinónimo de intercesor. O si lo vamos a poner como mediador,
vamos a mirar con mucho cuidado el contexto y de qué mediación está hablando. Podemos comenzar con un texto de ese mediador. La principal promesa que se hizo de ese mediador, la primera vez que se nombró como mediador, ojo, no como Dios, porque Él siempre ha existido. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, Elohim, plural, y dijo Dios, hagamos, plural. Pero cuando se nombró por primera vez el mediador, fue en Génesis 3:15. Y Dios dijo, y pondré enemistad entre ti y la simiente de tu simiente. O sea, Él no dijo las simientes, los simientes, no, aquí prometió al Salvador. Al Salvador, a Abraham le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué se lo dijo a Abraham? Porque creyó en esa promesa. Le hizo esa promesa. Allá por primera vez vimos el mediador. ¿Y era un mediador de qué? ¿Qué había sucedido? El hombre había perdido su comunión con Dios. Había perdido el libre albedrío. Había pecado. Ya había entrado la muerte al mundo. La primera muerte la vemos allá en Génesis 3, la muerte espiritual. ¿Por qué? Porque el pecado siempre causa miedo, siempre causa terror. Entonces, cuando ellos pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron. Y va Dios en su amor y los llama, Adán, Adán, ¿dónde estás? Señor, es que tuve miedo y me escondí. ¿Por qué te escondiste? Era que estaba desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Dios en su amor y en su paciencia llevó a Adán a ver si se arrepentía de ese pecado. Y así somos todos nosotros. Más bien se escudó. Señor, la mujer que usted me dio por compañera, la mujer no, la serpiente, y así somos nosotros. No es que si Julanito no me hubiera puesto tal cosa, yo no hubiera caído. No, culpen a Julano, yo no. Entonces, aquí hubo necesidad ya de lo que llamamos el Evangelio. Hasta este momento no había Evangelio en el universo, porque no se necesitaba de ese mediador, porque no había ¿qué? Pecado. Entonces ya podemos entender que el mediador que Dios dio fue para reconciliar al hombre con Dios. Y ese mediador lo podemos ver que sí era para el perdón de los pecados, no era para otras cosas. Sí, Cristo en estos momentos nos sirve de abogado, dice que si pecamos, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Claro, Él es nuestro sumo sacerdote. Pero en ese momento, la promesa que se hizo fue un mediador para el perdón, lograr el perdón de los pecados. ¿Y cómo lo podemos saber? Vámonos al Nuevo Testamento. Ya vimos la promesa, allá en Génesis 3:15. Y Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Mire por qué. Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Para qué fue dado el mediador en Génesis 3:15? Para lograr el perdón de los pecados que había hecho la enemistad entre Dios y el hombre. Allí en ese momento entraron 3 clases de muerte. Que alguien puede decir, pero Adán y Eva siguieron viviendo. Sí, es cierto. Pero entró la muerte espiritual, que fue la primera que tuvo lugar. Se escondieron. Ya a ellos no les agradaba hablar con Dios. Ya no podían escuchar a Dios, ya no aguantaban estar frente de Dios por el pecado. Romanos 8:7 nos lo sostiene y nos dice, porque ni queremos, o sea, el hombre natural ni quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios. La segunda muerte fue la muerte física. Adán y Eva murieron también, como han muerto todos los que han nacido después de que nacieron de Adán y Eva fuera del Edén, menos 2 personas. Porque pueden pensar que 3, no, Jesús también murió, menos 2 personas. ¿Quiénes? Elías y Enoc. Esas 2 personas no murieron, fueron llevadas al cielo. ¿Por qué? Eso está dentro de las cuestiones pendientes para preguntarle a Dios cuando vamos. Pero entonces, este mediador era ¿para qué?
para salvar al mundo de su pecado. Por eso tenemos que tener cuidado con los contextos. Y entonces, si ya nos vamos yendo, vamos a recordar que Israel, Dios tenía un pacto con Israel, ¿cierto? Cuando en el monte Sinaí, Dios le dio los mandamientos a Moisés, y Moisés bajó y le dijo al pueblo, mire, Dios manda esto y todo esto y aquello, y ellos dijeron, así lo haremos, o sea, orgullosos, así lo haremos. Hicieron un pacto ¿de qué? De ley. Pero ese pacto de ley no podía salvar a nadie. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir la ley perfectamente. Por eso la palabra de Dios dice que la ley fue el ayo para llevarnos ¿a quién? A Cristo. La ley, dice Pablo, que fue para que nosotros conociéramos lo pecadores que somos y pudiéramos mirar y decir, ¿y entonces estoy perdido? Y Dios dice, no, yo he dado un mediador. Entonces podemos decir que había un antiguo pacto. Un pacto donde cada año, el día de la expiación o del Yom Kippur, se sacrificaba un becerro, un cordero, para regar la sangre sobre el propiciatorio, y Dios aplazaba su juicio un año más. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegara el verdadero mediador, porque este era un prototipo. Por eso, si vamos y miramos Colosenses 2:17, dice, y esto es sombra de todo lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Tomemos el 16 para que entendamos. Nadie os juzgue en comida, bebida, días de luna nueva, días de reposo, porque todo esto era sombra de lo que había de venir. Y cuando vamos a llegar a una parte y vamos y tenemos el sol detrás, ¿qué es lo que primero llega? ¿Nosotros o la sombra? Primero llega la sombra. Vamos llegando nosotros, y la sombra, cuando ya llega a un punto donde hay que pararse, la sombra se va nivelando, y de pronto llega y ya quedo yo enfrente. La sombra ya no está. Es lo que sucedió con Cristo. Por eso Hebreos 9:14 nos dice que hay un mediador de un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque primero nos dice que esa sangre de esos machos cabríos no podían lograr el sacrificio perfecto. Era una sangre que se daba para la expiación de los pecados. Y Hebreos 9:21 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero cuando vamos a mirar la sangre de Cristo, dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces veníamos en un pacto antiguo. Y si todavía estuviéramos en ese pacto, tendríamos que estar haciendo cada año las mismas cosas. Estar yendo a llevar el becerrito. Cuando naciera el hijo había que ir a los 8 días a llevar las tortolitas, o de acuerdo a la capacidad de la persona llevar. Tendríamos que hacer las fiestas de las cabañas, de las cosechas, de las primicias, todas estas fiestas, las fiestas de Pentecostés, todo esto tendríamos que hacerlo si nos hubiéramos quedado en el antiguo pacto. Y Hebreos 9:14 nos dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ojo, fue un sacrificio ¿qué? Eterno. ¿Quién lo podía hacer? Solamente una persona que fuera eterna. Un ángel es sin pecado. Y un ángel de los de Dios, que están con Dios, vive sin pecado. Es santo, justo y perfecto. Pero no servía para ser mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo así? ¿Sí? Porque ese pago tenía que ser un pago ¿qué? Un castigo ¿qué? Eterno. Entonces tendría que ser el cual mediante el Espíritu eterno. O sea, ¿quién es el único que es eterno? Dios. Entonces, el único que puede ser mediador entre Dios y los hombres es la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, Dios. ¿Por qué? Porque este ángel no es eterno, por eso no puede ser mediador.
Imaginen, nosotros queremos poner personas que nacieron pecadoras, vivieron pecadores, murieron, digamos, pecadores, porque hasta ese día cometemos pecados hasta morir. Por eso la palabra de Dios nos dice en Juan 1:8 que si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentirosos. Porque una cosa es que cometamos pecado y otra cosa es que seamos pecadores impenitentes, nos deleitemos en el pecado. Entonces tendría que ser eterno. Segundo, sin mancha. Si vamos a los becerros del Antiguo Testamento, Dios decía en Levítico, mire, macho de 1 año, perfecto, no podía tener ningún defecto, tenía que ser perfecto, porque recuerde que iba a representar a quién, era un símbolo de quién, de Cristo, que Cristo es perfecto. Entonces, este becerro tendría que ser perfecto y sin mancha. Entonces, si vamos a buscar un mediador, ojo, para el perdón de nuestros pecados, los primeros pasos que tenemos que mirar es que sea eterno, sea perfecto y sea sin mancha. Por eso dice el 15, así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Mire cómo dice, así que por eso son mediadores de un nuevo pacto. No, sigue hablando en singular. Así que por eso es mediador. ¿Nos suena 1 Timoteo 5? Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Y dice de un nuevo pacto. ¿Para qué? Para que interviniendo en muerte para la remisión y transgresiones que había bajo el primer pacto, oiga, los llamados a recibir la promesa de la herencia eterna. O sea, era necesario que hubiera muerte. Ojo, eterno, perfecto, que pudiera ser mediador del nuevo pacto y que pudiera dar vida eterna. ¿Quién es ese único que puede dar vida eterna? Se llama Jesucristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en el que me envió y escucha mis palabras ha pasado de muerte a vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ojo, en la siguiente clase vamos a aprender que no podemos comparar la mediación de Cristo con la intercesión que Dios nos permite hacer a los creyentes. Ni podemos decir que como María intercedió en las bodas de Canaán para que Jesús hiciera el milagro, ella puede interceder nosotros delante de Dios. Hay partes de las personas que dicen, no, mire, si ellos intercedieron aquí por nosotros, ¿cuánto más lo harán en el cielo estando al frente de Dios? Ellos estando en el cielo, el único que puede hacer por nosotros estando en el cielo se llama Jesucristo. Tenemos un sumo sacerdote, tenemos un abogado, de resto nadie. Y vamos a mirar que Cristo es el único sumo sacerdote, es el que intercede por nosotros, es nuestro abogado. Cuando pecamos, Él le dice al Padre, yo pagué los pecados de él, y Padre, mira el corazón de él. ¿Por qué? Porque en nuestra debilidad carnal seguimos pecando todos los días. Eclesiastés 7:20. No hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, vamos a aprender eso. Los mediadores y qué es un intercesor, porque usted y yo somos intercesores, pero no somos mediadores del nuevo pacto, no hay sino un solo mediador del nuevo pacto. Por eso dijimos el mediador y los mediadores. Y vamos a desmentir con la Biblia, de que todo mediador distinto a Jesucristo, llámese como se llame, llámese Pedro, llámese Juan, llámese Elkin, llámese María, llámese Eugenia, llámese Rosa, llámese como quiera, solamente lo llevará al infierno. Muchas personas en el infierno hoy en día están maldiciendo el día que pusieron la confianza
para su salvación en una persona distinta al que Dios dio, a su Hijo Jesucristo. Entonces, los invito, como siempre, digo yo, a cerrar con el Padre Nuestro. Nos veremos el viernes, si Dios lo permite, o su Hijo Jesucristo no ha venido por segunda vez. Y quiero dar gracias a todas las personas que se han conectado, darle gracias por el tiempo que sacan para estudiar con nosotros. Sabemos que esta es una alegría para nosotros cuando vemos que más y más personas quieren conocer de la palabra de Dios, quieren aprender. Y seguro que este estudio Dios lo va a utilizar a nosotros los creyentes para fortalecer nuestra fe en el único que nos puede ayudar. Nunca se les olvide Romanos 10:13. Todo aquel que invocare el nombre de Jesús no será avergonzado. Y no hablamos de esta vida, porque entonces cuando a mí me trataran mal yo decía, Señor Jesús, y tal vez ese se moriría o dejaría de tratarme mal. No, igual me tratan mal, me avergüenzan, evangélico, aleluya, legalista, esto y lo otro. ¿Qué podemos hacer? Pero cuando esté en la presencia de Dios, y recuerden lo que les dije anoche, fulanito de tal, ¿por qué he de dejarte entrar al reino de los cielos? Ah, Señor, véalo allá. Jesucristo, Él vivió la vida perfecta y santa en mi lugar. Ese es mi mediador entre usted y yo. Yo a usted no le debo nada. Él pagó todo por mí, su palabra lo dice. Si usted me cobra algo a mí, usted es un Dios injusto, porque va a cobrar una factura 2 veces. Usted ya le cobró todos mis pecados a Jesús. Por Él puedo entrar yo al cielo, porque ese es el único mediador. Ahí es donde se cumple la palabra de Dios. Todo aquel que invocare el nombre de Jesús no será avergonzado. Romanos 10:13. No se nos olvide ese versículo nunca, porque tal vez en el momento de nuestra muerte Dios nos recordará. A muchos que han escuchado la palabra de Dios, tal vez no la han creído. Por eso el tiempo de gracia es mientras la persona esté viva, y por eso estamos llamados a predicar y predicar y predicar. ¿Cuándo? Todo el tiempo que Dios lo permita. Entonces quiero darle gracias por haberse conectado, por haber estado con nosotros. Tengo 12 amigos por Facebook, no veo el nombre, pero me agrada mucho verlos acá. Si quieren me mandan su mensajito por Facebook. Yo los invito a Luteranos Confesionales para que se unan acá, y si no, yo también con mucho gusto les sigo compartiendo el enlace. Y por este lado tenemos 33 también. Son muchos para despedirnos de ellos, y les agradezco a todos. Sabe que los llevo en el corazón, oro tanto por mis hermanos en la fe como por mis amigos y mis vecinos, y los animo para que sigamos este estudio, porque va a ser de gran bendición para todos. Y tal vez en el último segundo de nuestra vida Dios nos permita decir, Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Señor, perdona todos mis pecados por tu Hijo Jesucristo. Y si en el último segundo de tu muerte una persona hace eso, va directamente al cielo. Pero no podemos dejarlo para última hora, porque no sabemos cómo iremos a morir. Hay gente que no ha tenido ni tiempo ni de pensar. Entonces lo mejor es lo que dice Amos 4:12. Prepárate para venir al encuentro con Dios. Vamos a cerrar con el Padre Nuestro una vez más, y vamos a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengan una feliz noche, vayan, y que la gracia de Dios y su providencia esté con cada uno de ustedes, y nos veremos el viernes, si Dios lo permite o Jesucristo no ha venido por segunda vez. Los quiero mucho en Cristo.